Prezados estudantes do curso de Tecnología en Toxicologia Ambiental, vamos a continuar então com a toxicologia do sistema tegumentar, parte 2. Bom, então a gente tem falado sobre a estrutura da dermis. Aqui então, neste quadro do livro de Tortora, podemos ver as diferentes camadas da epidermis y una descripción sucinta con relación a ella. Entonces, no voy a leer ni lembrar más nada, simplemente ustedes van a tener este cuadro para poder estudiar, lembrar lo que ya fue más o menos falado. Bueno, aquí tenemos otro cuadro, otra vela, ahora relacionada a dermis, una comparación entre regiones papilar y reticular. La región papilar es bien más pequeña que la reticular, es la que está haciendo contacto directo con la epidermis. A gente mostró entonces que esas papilas dérmicas ingresan de una forma muy abundante na epidermis, levando entonces los nutrientes a través de un flujo sanguíneo muy abundante que acontece en la dermis. En la región reticular tenemos entonces una región amplia en la dermis que se caracteriza por tener un abundante tejido conjuntivo. Sabemos que las fibras elásticas pierden su capacidad de elasticidad con el pasar del tiempo, y eso genera entonces las marcas del tiempo nos individuos más idosos, y también entonces a ruptura de las fibras de colágeno producen marcas branquicientas que están relacionados con estrías que aparecen, por ejemplo, durante posteriormente la gravidez. También acontece cuando una persona obesa emagrece. También son características en las mujeres a nivel de los seios, a nivel de otras regiones musculares. Bom, entonces esos son aspectos más. Bueno, en la piel tenemos estructuras anexas. Esas estructuras anexas son formadas por los pelos, las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, las glándulas mamarias también, y las uñas. Entonces aquí tenemos una visión de la piel salientando entonces aspectos dos folículos pilosos, dos pelos, la parte que se extiende para afuera da epidermis o haste do pelo. Entonces tenemos o pelo dentro da epidermis y da dermis, formando entonces un bulbo piloso, que es donde acontece a producción do pelo, o crecimiento do pelo. Ese bulbo piloso entonces recibe nutrientes, recibe inervación también a través de la papila do pelo. O pelo tem plexo da raíz do pelo, que es un plexo muy sensible de inervación del sistema nervoso, que permite entonces que, dependiendo de la situación, o pelo sea erecto o fique apoyándose en la epidermis. Aquí ese movimiento do pelo acontece pelo músculo erector do pelo. Entonces ahora vemos na parte da haste, vamos a tener la oportunidad de ver a parte de cubierta de queratina na haste do pelo. Bueno, como teníamos hablado, a haste do pelo
mostrado con aumento, muestra las escamas cuticulares en forma de tela formada por queratina que tiene alguna semejanza con lo que se observa no extracto córneo da epidermis. Bom, como tínhamos então observado, na parte dos pelos, a parte interna dos pelos, vamos a ter a raiz do pelo, vamos a ter os folículos pilosos e vamos a ter o bulbo do pelo. Então, nessa região do bulbo temos o acréscimo de melanócitos que vão dar então a cor do pelo. A falta de cor, o pelo vai ficar blanco. A matriz sería un local donde acontece a proliferación celular para que los pelos crezcan, para que acontece el crecimiento de los pelos. Esa matriz entonces, mediante a lo que nos teníamos en la camada basal da epidermis, en la matriz tenemos entonces los bulbo piloso, células que constantemente van a estar proliferando para producción de los pelos. En realidad no están constantemente proliferando, o sea, por grupos, algunos van a estar proliferando y otros van a estar quiescentes, dependiendo entonces de la época do ano o de otras características. Esas células quiescentes no van a sufrir, por ejemplo, con o tratamiento de químicos o de material radioactivo que va a producir a muerte o casi a muerte de esa matriz que está en crecimiento. Entonces, estos bulbos que están quiescentes, após de algún tiempo, esa matriz va a comenzar a reproducir y van a constituir los pelos que van a nacer após de una calvicie inducida por una quimioterapia. Então, dentro das estruturas anexas da pele, temos as unhas. A gente aqui tem uma visão dorsal, onde vemos a parte da borda livre, o corpo da unha, a lúnula, que seria essa parte branca, a cutícula ou eponíquio e a raiz. A gente vai salientar então que na raiz temos a região da matriz unguial, que aí seriam células tronco, então, que constantemente van a estar produciendo a uña, o sea, a uña igual que vimos no pelo, igual que vimos en la epidermis, existen células tronco que van a estar produciendo uñas durante toda la vida. Bueno, aquí tenemos en este cuadro, comparación de pele fina y pele espesa. Entonces, nos organismos tenemos región de pele fina y regiones de pele espesa. Una de las características importantes para salientar entre esas dos pieles es la presencia de folículos pilosos en la piel fina y la ausencia de folículos pilosos en la piel espesa. En la piel espesa acontece principalmente en las palmas das mãos, a región plantar, a sola do pie. Es una piel que tiene una mayor espesura y principalmente en esta región entonces encontramos a camada lúcida, como hemos estudiado, camada espinhosa y a camada córnea son más espesas. Na piel fina, entonces, no tenemos a camada lúcida y son más finas camadas espinosa y córnea. A presencia de cristas epidérmicas acontece en la región de pele espesas, pues las papilas dérmicas son bien más desenvolvidas y más numerosas. Y eso forma entonces las cristas epidérmicas que son bien visibles las palmas da mão, que forman las impresiones digitales. También con relación a las glándulas sebáceas, en la región de pele fina están presentes y en la de pele espesa
están ausentes. Glándulas sudoríparas en pequeño número en la piel fina y más numerosas en la piel espesa. Esa mayor producción de sudorípara, sudorosis en la región das palmas das mãos, fazem com que as cristas, então, epidérmicas fiquem sempre molhadas. Isso é o que caracteriza a impressão digital, ou seja, o indivíduo sempre vai deixar impressão digital porque as cristas epidérmicas están molhadas, están humedecidas. Receptores sensoriales son más abundantes en la región de piel espesa. Las feridas, para que aconteça a cicatrización, pueden ser feridas simples, que no van a dejar cicatriz. Eso acontece entonces cuando un ferimento fere a región da epidermis, entre tanto no llega a dermis. Entonces, esas lesiones que acontecen con mucha frecuencia en nuestro día a día, esas feridas se curan rápidamente con crecimiento de células a partir de las células basales, que acontece proliferación de los queratinócitos y van siendo sustituidos hasta que llegan hasta la región superior, va a acontecer el crecimiento de ese local a través del crecimiento de queratinócitos oriundos desde la región basal. Esas feridas no dejan cicatriz y también no sangran. Esos pequeños ferimentos no son sangrantes porque no llega a epidermis. Si llega a epidermis va a acontecer sangramiento. Bom, vimos entonces una fase de cicatrización superficial que no deja cicatriz. Cuando el ferimento es más profundo, atinge a epidermis, podemos entonces tener una cicatrización profunda que deja cicatriz, que deja marca. Ese proceso de cicatrización se inicia en una fase inflamatoria, donde va a acontecer la llegada de diferentes tipos celulares para atacar la presencia de organismos o estructuras no, que no pertenecen a organismos, y entonces esas células van a ser eliminadas. Inicialmente a gente va a tener un coágulo sanguíneo no ferimento para fechar, entonces para no permitir el ingreso de agentes tóxicos o agentes no propios, y entonces va a acontecer la llegada de células. Principalmente eso va a acontecer pela aumento del flujo sanguíneo en ese local, característico del proceso inflamatorio, que va a ficar avermellado por causa entonces del aumento del flujo sanguíneo. Ese aumento del flujo sanguíneo va a acontecer porque va a acontecer vasodilatación, los vasos sanguíneos van a estar dilatados, mas también va a haber en muchas situaciones acontece angiogénesis, o sea, a geración de nuevos vasos sanguíneos para ayudar entonces en ese proceso de cicatrización. Inicialmente en esa fase inflamatoria entonces va a acontecer ese proceso inflamatorio, y va a acontecer también entonces posteriormente un proceso migratorio, donde las células ingresan entonces en esa región donde aconteció el ferimento, y entonces van a comenzar a producir os diferentes factores de cicatrización, como fibras de colágeno, fibras de la china común en la región da dermis, producida a través de los fibroblastos. Esa fase migratoria y proliferativa va entonces a fechar la región da ferida, y entonces
após va a ficar só una crosta externa que va se secando y que en condiciones normales la solciña es eliminada. Entonces esa es la fase 4 fases de maturación en una cicatrización normal. Normalmente, en muchas situaciones en la región de la crosta va a ficar entonces una marca cicatrizal. Cuando esa marca cicatrizal que tiene una cor clara, ella es muy abundante y hasta sale para afuera, eso es lo que se denomina queloide, o sea, ya hubo un exceso de proliferación de fibras productoras de colágeno, de células productoras de fibras de colágeno en ese local. Entonces, ahí tenemos la situación de queloide. A proteção gerada pela pele, evitando o ingresso de tóxicos, acontece de forma muito importante, principalmente na camada córnea, a camada mais externa, de células mortas com muita ricas com muita queratina y a presencia de lipídios, diferentes tipos de lipídios, entre ellos fingolipídios de una forma muy importante. Eso entonces mantiene a camada córnea bien grudada y también con unas características hidrofóbicas que evitan o ingreso entonces de muchos tóxicos. Aquí vemos entonces las camadas córneas de camundongo y vemos que o camundongo presenta las camadas de corneócitos o de queratinócitos de una forma en una filera continua, una acima do otro. Diferente, por ejemplo, a especie humana, donde as células se encuentran como tijolos en una pared donde son intercalados, o sea, ellos no fican en la misma filera. Entonces, o ingreso de tóxicos puede acontecer de una forma intercelular, transcelular y también puede acontecer a través de los folículos pilosos, por eso se denomina transfolicular. Si la camada córnea está en perfectas condiciones, es muy difícil el ingreso de sustancias a través de la piel. Por ejemplo, la gente estudia esto desde un punto de vista toxicológico y también acontece estudios en ese sentido a través de la comestología, o sea, uso de cosméticos. Entonces, los cosméticos, para tener su efecto, tienen que pasar estas camadas córneas, lo que es muy difícil. Para entonces facilitar el ingreso de cosméticos a través de la piel, existen mecanismos, entre ellos o más utilizado es el uso de esfoliantes. Los esfoliantes, ¿qué es lo que hacen? Retiran camadas córneas, o sea, la camada córnea fica más fina y entonces de esa manera pueden ingresar los cosméticos. Entonces, también por algún mecanismo químico o algún mecanismo físico, cuando
las barreras son disminuidas, camadas córneas son retiradas, entonces en esa situación facilita el ingreso de tóxicos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de principios que modulan la toxicidad de un agente químico. O principal factor que determina a toxicidad percutánea de un producto químico es su capacidad de penetrar na pele, como a gente tinha analizado no slide anterior. Esa afirmación puede, de manera aparente, o sea, aparentemente, de una forma simple, mas na realidade é muito complexa, porque há muitos fatores que podem afetar a absorção pela pele. Entre eles a dosis. O Paracelsus, vocês já estudaram, ele foi el que creó o dogma de que a dosis faz o medicamento, o a dosis, depende da dosis, pode torná-lo efetivo ou pode torná-lo inefectivo ou pode torná-lo tóxico. Entretanto, nas últimas décadas tem-se descoberto e cada vez mais dados são aportados com relação a isso, de que às vezes uma dose grande pode não ter nenhum efeito e uma dose considerada muito pequena pode ser muito efetiva. Então, esse dogma da dose faz o efeito é uma coisa que a gente tem que tomar com muito cuidado, porque a gente pode ser influenciado a colocar concentrações muito altas de um tóxico na pele, por exemplo, e observar que sua absorção é muito pequena, que não tem muito efeito. Entretanto, doses bem pequenas podem ser absorvidas e podem ter um importante efeito. Esse tipo de relação ela tem sido feita através da via percutânea, mas também, ou principalmente, esses efeitos são observados por químicos que são incorporados através da via digestória. Também, para ser tóxico, un químico tem que atravessar a pele, tem que atravessar a camada córnea. Entretanto, a toxina botulínica, que é muito tóxica, não é tóxica para um indivíduo que tem pele normal. Entretanto, sempre a gente tem que lembrar de que um ferimento que não leve, por exemplo, a sangramento, ou seja, um ferimento que dane somente a epidermis, ela vai gerar uma grande capacidade dessa pele se tornar sensível, porque há um tóxico como a toxina botulínica poderia ingressar. Outro fator importante é o efeito do envelhecimento. Outro fator é raça. Outro fator importante é gênero, dependendo de indivíduo sexo masculino, indivíduo sexo feminino, por características anatómicas ou por características inmunológicas, eles podem ter diferenças em resposta à exposição a certos tóxicos.
También especie, porque a gente va a ver un poquinho que as especies podem ter muitas diferenças a nível da pele, principalmente da epiderme, e por isso apresentan muitas diferenças. Até como a gente viu, os camundongos, como são colocados os queratinócitos ou corneócitos, é diferente de como acontece na espécie humana. E após é muito importante o veículo do tóxico, ou seja, a gente já salientou que os corneócitos están en un medio lipídico muy importante, entonces sustancias hidrofílicas van a tener dificultad en ingresar, o sea, o vehículo no puede ser totalmente hidrofílico. Y otro factor importante es las propiedades físico-químicas do penetrante, ou seja, do tóxico. Então, dependendo das características físico-químicas do tóxico, claro, isso vai a dar, ocasionar diferenças importantes. Então, agora vamos a continuar falando das propriedades físico-químicas do penetrante, do químico, do tóxico que vamos a estudar. Então, o principal determinante de absorción pela piel está relacionado às propiedades físico-químicas do produto químico. E entre elas, o tamaño é muito importante, ou seja, moléculas com peso molecular maior de 500 Dalton no penetran na pele, ou muito dificilmente consiguen penetrar na pele. Consiguen penetrar, mas su difusión es muy difícil, muy pequeña. A comprensión de esos factores puede permitir una aproximación de la extensión que un determinado producto químico cruzará o extracto córneo. Otro factor entonces es la solubilidad. Otro factor importante é a carga elétrica. Então, a carga elétrica no meio dos queratinócitos, na camada córnea, é ligeiramente negativa. Por isso, os cátions penetram mais rapidamente. Ligações de hidrógeno, pontes de hidrógeno son muy importantes. La gente va a ver una figura con relación a eso. Y oclusión y volatilidad son también factores importantes. La oclusión puede evitar a volatilidad y también la oclusión mantiene esa región córnea con una humedad mayor. Y eso facilita entonces o ingreso en la camada córnea. Como tínhamos falado, un factor físico-químico muy importante es la solubilidad. Entonces, la solubilidad de un producto químico es importante y comúnmente es cuantificada en términos de cómo él se divide entre dos líquidos inmiscibles, o sea, que dos líquidos que no se consiguen misturar, como agua y éter. A medida más común de solubilidad es el coeficiente de partición octanol-agua. Por ser hidrofóbico, octanol representa un ambiente lipofílico. En contraste a agua, es tal vez bastante obvio, es en un ambiente hidrofílico, transforma el ambiente en un ambiente hidrofílico. Así, la tendencia de un producto químico de se dividir en octanol en vez de agua se refleja con un valor de log P positivo en cuanto a partición preferencial
na fase aquosa resulta em um valor negativo. Um corpo, um agente químico fortemente lipofílico, ele se dividirá prontamente no extracto córneo, mas não se dividirá no ambiente predominantemente hidrofílico, los tecidos epidérmicos subyacentes. Simplificando, ele permanecerá preso no extrato córneo. Eso nos indica entonces que una sustancia lipofílica puede tener mayor facilidad para atravesar o extracto córneo, mas va a tener muchas dificultades para continuar. Entonces, o coeficiente de partición puede ser positivo, mas no puede ser altamente positivo, porque si no, él no va a conseguir continuar a nivel de epidermis, avanzando en la epidermis en un medio hidrofílico. Entonces, tiene que ser hidrofóbico, o tiene que ser, perdón, hidrofóbico o lipofílico, mas también tiene que tener cierto grado de hidrofílico. Entonces, por eso, los log P positivos, levemente positivos, por ejemplo, con 1, 2, 3, son números, son concentraciones que permiten un ingreso a nivel de epidermis. ¿Cómo entonces cuantifica esa solubilidad para tener capacidad de permeabilidad en la piel? Es a través de o coeficiente o octanol agua, o la forma logarítmica. Tiene algunas otras fórmulas más analizando de una forma semejante, de una forma más moderna, mas a gente tem que saber muito bem esta partição octanol-água, que vocês já devem ter estudado. Então, em um frasco temos octanol e água, que não se mesclam, que não se misturam, e se coloca o químico, a amostra en la cual se va a estudiar o químico para ver cómo es el comportamiento de ese químico en relación a su capacidad de se disolver en octanol o en agua. Entonces, acontece una agitación para que aconteça a mistura de ese químico y acontece la mistura entonces de esas dos fases. Após va a acontecer una centrifugación y após entonces va a se tomar amostras las dos fases, la fase de octanol y la fase de agua, y va a ser cuantificado o químico. Normalmente esos químicos, para ser cuantificados, son marcados de alguna manera, y es muy comúnmente utilizaban marcadores isótopos radioactivos, y entonces de esa manera es cuantificado a cantidad, a concentración de ese químico en la fase octanol y en la fase agua. Entonces, ahí a gente va a tener la concentración no octanol y la concentración a agua. Como a gente ve en cuanto o número de a concentración do químico en la fase de octanol es mayor, vamos a tener un resultado positivo. En la medida que la concentración aumenta y es mayor no
compartimiento de agua, en la fase de agua, vamos a ter um resultado negativo. Então, por isso, então, temos esses estudos de partição octanol água. Então, aqui está a explicação mais ou menos do que eu falei de forma objetiva, e então aí se determina a partição, o coeficiente de octanol água, e então vai acontecer a divisão e isso nos vai dar o resultado de partição octanol água. Outra característica, então, do químico importante com relação às características físico-químicas do químico, que vão afetar a permeabilidade da região córnea, da camada córnea, são os pontes de hidrogênio. Aqui vemos então vários químicos e vemos então que aqui, por exemplo, a capacidade do fluxo de absorção de um químico, aqui na letra A, é maior que a que observamos nos químicos que estão na parte mais afastada deste gráfico. Que é o que a gente pode visualizar é que este químico, este fenol, ele tem um grupo hidroxilo, que os catecol, as catecolaminas, têm dois grupos hidroxilos. Vemos aqui resorcinol, dois grupos, e aqui começamos o pirogalol com três grupos hidroxilos, e assim pela frente, então, os últimos têm três grupos hidroxilos. Então, na camada córnea, entre os queratinócitos, então, esses grupos hidroxilo forman ponches de hidrogênio, então, na camada córnea, e isso faz com que o fluxo, a absorção que vai acontecer, então, na camada córnea, vai estar diminuída nos químicos que têm mais hidroxilo, porque formam mais ponches de hidrogênio. A espessura epidérmica é muito importante, principalmente a espessura córnea, muito importante para que dificulte a absorção. Então, aqui temos a espessura da epidermis e aqui temos uma função relativa da permeabilidade da pele, ou seja, de qual seria o fluxo a nível da pele nestes diferentes locais. Então, aqui vemos com a letra a região plantar, que é muito espessa, ou seja, aqui ele estaria indicando que está perto das 1200 micras. Aqui temos em B, a região palmar das mãos, vemos que é em torno da metade, e estes têm uma absorção relativamente baixa, semelhante ao que acontece em outras regiões, como, por exemplo, D da nuca, por exemplo, F das costas, por exemplo, H, o antebraço. Nessas regiões, então, a absorção também é pequena. Agora, nós vemos outras regiões onde a pele vai começando a ser mais fina,
como por exemplo na região das testas, das bochechas, que há um fluxo, uma permeabilidade aumentada. E aqui então vemos com a letra J, vemos então na região escrotal. Na região escrotal então, a pele é fina, o fluxo de absorção é muito grande. Então, nesse local, pela qualidade da pele e por também ter características de ter um fluxo sanguíneo abundante, nós temos nessa situação uma absorção grande através da epidermis escrotal. Então, a gente tem que ter isso muito em conta quando um indivíduo sexo masculino entra em água, não entrar em águas em locais onde pode estar presentes tóxicos, porque eles vão a ser absorvidos através da pele escrotal. Então, vamos a ter aqui uma comparação da espessura da epidermis e o número de células do extracto córneo das costas de 9 espécies. Então, aqui a epidermis do gato em micra são 12,9, extracto córneo 5,84, número de células na camada 1,28. Aqui então o boi 26,82. No cachorro 21, 5,56, 1,89. No cavalo, no macaco 26,87, extracto córneo 12,5, 2,67. Camundongo, vemos una epidermis semelhante, por exemplo, al gato, 13,32, 2,90, un extracto córneo pequeño y un número de células por micra en la camada 1,75. Aquí o porco 51,89, 12,28. Vemos aqui coelho, rato. Então, a gente observa que a maior espessura da epidermis acontece no porco e o extracto córneo maior acontece também no porco, semelhante ao de macacos, e o número de células na camada por micra 3,94, quase 4, ou seja, maior que os outros. Bom, então a pergunta aqui que a gente poderia se fazer é qual espécie é mais parecida, é semelhante à espécie humana. Bom, então vocês poderiam me responder certo ou não, mas a gente sabe que para a pele a melhor espécie que tem mais semelhança com a espécie humana é a do porco. O porco, então, é utilizado em testes químicos porque ele tem semelhança com a pele dos humanos. Por que então a gente observa, por exemplo, coelho?
10,85. ¿Por qué tiene la epidermis tan fina? 6,56 del tracto córneo. O sea, ya no es el más fino, más es fino. O camundongos, por ejemplo, o boi, por ejemplo, tienen una característica de una epidermis menor, caballo también, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el factor más importante que afecta a espessura da epidermis, a espessura do extracto córneo, principalmente? Es a presencia de pelos, o sea, a especie que tienen una grande protección por pelos a epidermis o extracto córneo que es menor. Entonces, la especie humana, a semelhança do porco, se caracteriza na maior parte do corpo por ter un número de pelos, una cantidad de pelos espalhada en el cuerpo relativamente pequeño. Os macacos, eles já têm muito mais pelos que a especie humana. Bom, aquí podemos observar pele humana y pele de camundongos. Aquí en dos comparaciones vemos a epidermis, vemos aquí a dermis con las papilas dérmicas bien característicos, y vemos entonces que no camundongo a epidermis es muito mais fina que a da especie humana. Aqui então a gente tem uma histologia da pele humana e da pele do porco, e aí vemos então esto decorado con hematocirina y eosina, y vemos entonces una semejanza en las características da epidermis de humanos con do porco. Bom, então aqui temos um benzopireno, um hidrocarboneto aromático policíclico, que él, por sus características, él se absorbe fácilmente por la piel. Él está presente en la fumaza, no carbón, y hasta no ar de algunas ciudades muy poluidas. O primeiro cáncer diagnosticado no mundo relacionado a una actividad profesional fue entonces en esta imagen de 1775, no limpiador de chaminé. Entonces, esos individuos estaban expuestos ao fuligem da chaminé, e então essa fuligem, esses benzopirenos presentes nessa fuligem eram absorvidos a nível do saco total e produzia então câncer, e foi o primeiro cáncer então relacionado com uma atividade específica.